Hola exploradores de la lengua. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que más de 500 millones de personas, desde las calles de Madrid hasta las montañas de Perú, podemos entendernos diciendo hola? Pues prepárate, porque hoy nos vamos en un viaje alucinante a través de los siglos para desentrañar la increíble historia del español. Desde ser un humilde dialecto nacido del latín de los soldados romanos, pasando por las influencias de árabes y visigodos, hasta cruzar un océano y convertirse en la segunda lengua más hablada del planeta. ¿Listos para la aventura? Pues abróchense los cinturones, que despegamos. Lenguas prerromanas. En la península ibérica vivían muchos pueblos, íberos, celtas, tartesios, etc., que hablaban sus propias lenguas. La mayoría desaparecieron, pero una resistió valientemente, el euskera o vascuence. Curiosamente, se cree que la fonética del euskera, con sus 5 vocales claras, a, e, i, o, u, influyó en cómo el castellano terminaría sonando. Una huella ancestral. Llegan los romanos. Con la conquista romana de la península ibérica en el 218 a.C., se impuso el latín. Pero ojo, no el latín clásico y literario de Cicerón, sino el latín vulgar, sermo vulgaris, el idioma del día a día de soldados, colonos y administradores. Este latín era más simple y dinámico. Aquí ocurrieron cambios clave. Por ejemplo, en latín, rosa se decía de formas distintas según su función en la frase, rosa, rosam, rosae. El latín vulgar simplificó todo usando preposiciones, de la rosa, para la rosa. Mucho más fácil. Se crearon palabras nuevas y se simplificaron otras. Por ejemplo, de equus, caballo formal, se pasó a caballus, caballo de batalla, de donde viene nuestro caballo. Esta base de latín vulgar hablado en la península es el verdadero ADN del español. Una época de mezclas, visigodos y el esplendor de Al-Ándalus. Tras la caída de Roma en el siglo V, pueblos germánicos, los visigodos, dominaron la península. No cambiaron el idioma, que ya era un romance latino muy arraigado, pero sí nos dejaron un puñado de palabras, especialmente nombres propios, Rodrigo, Fernando, Gonzalo, y términos bélicos como guerra, guardia y yelmo. Años después, específicamente en el 711 después de Cristo, ocurrió la llegada de los musulmanes desde el norte de África y su dominio duró casi 800 años en el territorio ibérico, al que llamaron Al-Ándalus, y esto supuso un enriquecimiento del léxico sin precedentes. El árabe era la lengua de la ciencia, la filosofía, la medicina y el comercio. Las lenguas romances de la península, llamadas mozárabes, absorbieron más de 4.000 palabras árabes. ¿Qué nos dejaron? Muchísimo vocabulario que usamos a diario. En las ciencias y matemáticas, álgebra, algoritmo, cifra. En la cocina, aceite, aceituna, acequia, alcachofa, azúcar. En el hogar y ciudad, alcalde, aldea, almacén, alfombra, almohada. Y muchas expresiones. La hermosa palabra ojalá viene del árabe labsa haya, si Dios quisiera. El prefijo al o a, en muchas palabras, es una herencia directa del artículo árabe al. El ascenso de Castilla y la partida de nacimiento del idioma. Mientras el sur de la península ibérica florecía bajo el dominio musulmán, en los pequeños reinos cristianos del norte se gestaba el futuro del idioma. El castellano nació en una pequeña zona montañosa entre Cantabria, Burgos y Álava. El romance que se hablaba comenzó a diferenciarse de sus vecinos, el asturleonés y el navarro-aragonés. Era el condado de Castilla. En el siglo X se redactaron las glosas emilianenses, considerado el primer testimonio escrito del idioma. En el monasterio de San Millán de la Cogolla, un monje que leía un texto en latín escribió pequeñas anotaciones al margen y entre líneas para aclarar su significado. Esas notas no estaban en latín, sino en el romance que él hablaba. Son como el primer balbuceo escrito de nuestro idioma. El gran impulsor del idioma fue el rey visionario Alfonso X el Sabio en el siglo XIII, quien tomó una decisión revolucionaria. En lugar de usar el latín como lengua de cultura, ordenó que todos los documentos legales, crónicas históricas y tratados científicos se escribieran en castellano. Fundó la Escuela de Traductores de Toledo, donde sabios cristianos, judíos y musulmanes traducían las grandes obras del conocimiento, de astronomía, medicina, etc., del árabe y el hebreo directamente al castellano.
Esto lo estandarizó, le dio un prestigio enorme y lo convirtió en una lengua culta y precisa. Antes de continuar con el siguiente punto, te queremos recordar que te suscribas al canal y nos regales un like. También comparte el video con tus familiares y amigos. La expansión, un idioma para un imperio. 1492 fue un año clave, porque ocurrieron 3 eventos monumentales. El primero fue la unificación de España bajo los reyes católicos con la conquista de Granada, el último bastión musulmán en la península ibérica. El segundo fue la expulsión de los judíos, que llevó su variante del español, el judeo-español o ladino, por todo el Mediterráneo. Y el tercero fue el viaje de Colón a América, que inició la expansión del español a un nuevo continente. Además, en ese mismo año, Antonio de Nebrija publica la primera gramática de la lengua castellana, la primera de una lengua europea moderna. Nebrija entendió que la lengua era una herramienta fundamental para la cohesión del reino. Durante los siglos XVI y XVII, el español alcanzó una madurez literaria espectacular, el llamado Siglo de Oro. Con autores como Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, Lope de Vega, Quevedo y Góngora fijaron la sintaxis y el léxico del español moderno. El español que llegó a América era principalmente el del sur de España, Andalucía, Extremadura. Por eso, muchas variantes del español americano comparten rasgos como el ceseo, pronunciar la C y la Z como S. Allí, el español vivió un nuevo y maravilloso proceso de mestizaje, adoptando miles de palabras de las lenguas indígenas. De la lengua náhuatl, chocolate, aguacate, chicle, coyote, elote. De la lengua quechua, cancha, papa, cóndor, llama, pampa. Del taíno, caribe canoa, hamaca, huracán, maíz, barbacoa. La era académica y la unidad. En 1713 nace la RAE con la meta de preservar la unidad del idioma a ambos lados del Atlántico. Se funda en Madrid la Real Academia Española, RAE. Su objetivo era limpiar, fijar y dar esplendor. Publicaron el primer gran diccionario de autoridades, la ortografía y la gramática, estableciendo una norma común. Un idioma policéntrico. Hoy, la RAE trabaja en conjunto con las 23 academias de la lengua española de América y Filipinas, la ASALE. Se reconoce que el español no tiene un solo centro, sino muchos. La norma no se impone desde España, sino que se consensúa entre todos los países hispanohablantes. Y así llegamos a hoy. El español es un idioma global, dinámico y lleno de vida, hablado por casi 600 millones de personas. Cada dialecto, cada acento y cada palabra nueva que adoptamos sigue escribiendo la continuación de esta historia épica.